Mi hija intentó robarme la casa, un error fatal la arruinó. La expresión en el rostro de mi hija cambió tan rápido que casi habría sido gracioso si no me hubiera dolido tanto. Un segundo antes, entraba por la puerta principal como si fuera dueña del lugar, irradiando esa arrogancia que solo poseen los manipuladores. Al segundo siguiente, se quedó helada su mano, que sujetaba con fuerza una elegante carpeta de cuero. Se relajó de golpe. El abogado vestido de etiqueta que venía justo detrás de ella se detuvo en seco, casi chocando contra ella. Nadie dijo ni una palabra. El silencio en la sala era más espeso que el cemento fraguado. Melissa se quedó mirando hacia el centro de mi sala, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Papá, logró decir finalmente, su voz sonaba más pequeña de lo que la había escuchado en años, despojada de toda su habitual condescendencia. ¿Qué hace ella aquí? Miré hacia Diane Harper, quien estaba sentada cómodamente en el sillón junto a mi reclinable, tomando café negro con calma en una de mis viejas tazas de Dayton Electric. Diane no dijo nada, simplemente sonrió. No era una sonrisa de suficiencia, no era una sonrisa de victoria. Era la sonrisa tranquila y calculada que le dedicas a alguien cuando sabes que está viendo cómo sus planes, cuidadosamente trazados, se reducen a cenizas. Tomé un sorbo lento y deliberado de mi propio café, dejando que el silencio se prolongara lo suficiente como para hacerlo sudar. Buenas tardes para ti también, querida. Melissa no respondió. El color se le había drenado por completo del rostro. De pie allí, en mi sala, mirando a Diane como si hubiera visto un fantasma emergiendo del suelo, mi hija se veía más aterrorizada de lo que jamás la había visto en sus 38 años de vida. Lo extraño es que, apenas 3 meses antes, habría hecho casi cualquier cosa para que viniera a verme. Es curioso cómo funciona la vida. Es curioso lo rápido que las personas por las que darías la vida son las mismas que en secreto, te apuntan con el arma a la espalda. Mi nombre es Bob Mitchell, tengo 67 años, vivo a las afueras de Dayton, Ohio, en una sólida casa de campo que he tenido desde que Ronald Reagan era presidente. Durante 40 años dirigí una empresa de contratación eléctrica de gran éxito. Antes de eso, pasé 8 años en los Seabees de la Marina, como ingeniero de combate. En el ejército aprendes a construir cosas bajo fuego, pero más importante aún, aprendes a derribarlas. Aprendes a detectar debilidades estructurales, ya sea en un puente, en un edificio o en una persona. Llevé esas lecciones conmigo cuando regresé a la vida civil. Mi negocio no tenía lujos, nada de jets privados ni membresías en clubes de campo. Solo una flota de camionetas de servicio pesado, cinturones de herramientas pesados, madrugones y días brutales y largos. La empresa comenzó con una camioneta destartalada y una mesa plegable en mi garaje. Para cuando me jubilé, teníamos un equipo de 14 electricistas de primer nivel. Buena gente, gente que aparecía a trabajar incluso bajo una lluvia gélida. Cuando finalmente vendí el negocio a una firma más grande, pensé que la vida se volvería más tranquila. Pensé que me había ganado el derecho a algo de paz. En cierto modo, sí se volvió más tranquila, mi estridente despertador desapareció, pasé muchas mañanas temprano pescando lubinas en el lago. Bebía mi café solo sin mirar el reloj cada 3 minutos. Aprendí que la jubilación no se trata realmente de no hacer nada. Se trata de tener finalmente el poder de elegir exactamente lo que haces. Casi todos los martes me reunía con Earl, mi viejo amigo del ejército, en un restaurante desgastado llamado Blue Plate Café, a las afueras de la ciudad, el mismo reservado de vinilo, la misma camarera cansada, el mismo pedido de huevos, tostadas de trigo y café. Conducía la misma Ford F-150 que había tenido durante una década. La camioneta no era bonita, tenía algunos puntos de óxido, pero el motor rugía con fuerza cada mañana. Eso era todo lo que me importaba. La fiabilidad. Desafortunadamente, alguien más estaba prestando mucha atención a mi estilo de vida modesto y sacando todas las conclusiones equivocadas. Mi hija Melissa, ahora tiene 38 años, es inteligente, astuta y exitosa, o al menos, proyectaba la imagen perfecta de éxito. Ella y su esposo, Todd, un tipo con demasiado gel en el pelo y una boca que nunca dejaba de hacer promesas vacías, vivían en un vecindario exclusivo a unos 40 minutos de distancia. Una casa moderna y grande, una camioneta de lujo grande, una hipoteca grande y sofocante. El tipo de vecindario estéril donde cada césped perfectamente cuidado se ve exactamente igual.
Cuando Melissa era más joven, éramos cercanos, especialmente después de que su madre falleciera. Karen murió de cáncer de mama hace 21 años, Melissa solo tenía 16 entonces. Es una edad brutal para perder a una madre. Durante años, fue como si estuviéramos los dos solos contra el mundo. Asistí a todos sus partidos de softball, de pie bajo la lluvia animándola. La llevé a su orientación universitaria, me senté en reuniones de planificación de boda interminables y agonizantes. Entonces algo cambió, no fue un cambio de la noche a la mañana, no fue nada dramático como una pelea a gritos, solo pequeños cambios insidiosos. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas, los cumpleaños se redujeron a mensajes de texto obligatorios. Las visitas se hicieron cada vez menos frecuentes. Cuando la llamaba, decía inmediatamente que estaba ocupada. Cuando la invitaba a ella y a toda una barbacoa, siempre surgía algún conflicto convenientemente programado. Y luego, de la nada, ella llamaba, pero no eran hijas preocupándose por sus padres. Ella hacía preguntas extrañamente específicas y profundamente inquisitivas. ¿Cómo está aguantando la estructura de la casa, papá? ¿Sigues pagando todas las facturas de servicios públicos bien tú solo? ¿Has pensado en mudarte a un lugar con asistencia? Una noche gélida el invierno pasado, llamó mientras yo veía un partido de los Cincinnati Bengals. Después de unos minutos de charla vacía, bajó la voz y preguntó, ¿sigues manejando todas tus finanzas tú solo? Ya sabes, la banca y todo eso. La pregunta aterrizó de forma extraña en la sala. Mis instintos militares, los que habían estado dormidos durante décadas, estallaron de repente. Forcé una risa, manteniendo un tono ligero. ¿Quién más las iba a manejar, Mel? Oh, nadie, solo curiosidad, es mucha matemática para una sola persona. Luego cambió de tema bruscamente. No le di mucha importancia en ese momento, desearía con toda mi alma haberlo hecho. La llamada de atención llegó a principios de primavera. Rick, un antiguo empleado mío, un maestro electricista, me llamó una mañana de sábado. Rick había trabajado para mi empresa durante casi 20 años. Después de los saludos habituales, Rick dudó, el silencio se prolongó, luego se aclaró la garganta y dijo, Bob, probablemente no debería preguntar esto, pero ¿estás bien mentalmente? Solté una carcajada genuinamente confundido. La última vez que comprobé, mi cerebro seguía funcionando perfectamente. ¿Por qué? Se puso muy serio. Melissa le estaba diciendo a la gente en un evento de recaudación de fondos la semana pasada que tienes problemas de memoria graves. Dijo que estás empezando a confundirte, dejando la estufa encendida, olvidando nombres. Recuerdo que me quedé helado en mi cocina, el pitido en mis oídos era ensordecedor. ¿Qué demonios acabas de decir? Rick sonaba apenado. Lo siento, Bob, solo pensé que deberías saberlo, le dijo a un grupo de personas que estás decayendo. Rápido. Esa conversación se grabó a fuego en mi cerebro, no porque estuviera enfurecido de inmediato, sino porque estaba profundamente confundido. ¿Por qué mi propia carne y sangre inventaría mentiras sobre mi salud mental? Yo estaba lúcido como el primer día. Todavía hacía esquemas eléctricos complejos en mi cabeza por diversión. Una semana después Melissa llamó, y por primera vez en más de 8 meses, sonaba inusualmente cálida. Casi alegre, preguntó por mi salud, mis finanzas, mis planes para la casa. Luego, sugirió amablemente pasar por aquí un jueves. No sola, por supuesto, con un abogado. Según ella, era solo una buena oportunidad para organizar algunos trámites de rutina. Todo el mundo debería tener estas cosas en orden, papá, me arrulló por teléfono. Solo por si acaso, sabes que solo quiero protegerte, acepté reunirme, pero cada instinto de supervivencia que había perfeccionado en la marina y en el implacable negocio de la construcción estaba gritando. Algo no se sentía bien, mi perímetro estaba siendo vulnerado y no iba a quedarme allí parado y dejar que eso sucediera. No iba a reaccionar con ira ciega, iba a recopilar información. Levanté el teléfono y marqué a Arizona. La conversación duró casi 2 horas, expuse los hechos, Diane no me interrumpió. Cuando finalmente terminé, el silencio en la línea era pesado. Bob, su voz era mortalmente seria, tu hija está preparando el campo de batalla, está sentando las bases para declararte incompetente. Lo sé, solté un suspiro, pero necesito pruebas. ¿Por qué atacar los ahorros de un viejo contratista? Voy a reservar un vuelo, dijo Diane al instante.
Estaré en Ohio el martes, no firmes ni un solo papel, bloquea tus cuentas antes incluso de que Diane aterrizara. Comencé mi propia investigación silenciosa. Melissa y Todd pensaban que yo era solo un viejo jubilado e ignorante. Subestimaron gravemente la red que un hombre construye tras 40 años en el negocio de la construcción. Hice algunas llamadas discretas, interpreté el papel del suegro orgulloso y ligeramente ingenuo. No tardó mucho en romperse la presa. Un antiguo cliente mencionó haber visto a Todd en un seminario de inversión de alto riesgo. Un conocido mutuo en el banco dejó escapar que Todd se había estado quejando a gritos en el club de campo local sobre graves problemas de liquidez. Muy pronto surgió un patrón horripilante, deudas, una montaña de deuda sofocante y asombrosa. Todd lo había apalancado todo, una camioneta de lujo que no podían pagar, préstamos para vacaciones exóticas, pérdidas masivas en bienes raíces comerciales especulativos. Tarjetas de crédito al límite escondidas en empresas fantasma. Se estaban ahogando, y en lugar de nadar, buscaban un salvavidas que se parecía exactamente a mi casa de 3 habitaciones y a mis cuentas de jubilación. Luego llegó Diane. Convertimos la mesa de mi comedor en una sala de guerra. Buscamos registros de propiedad, hicimos investigaciones profundas y analizamos las migajas que Todd había dejado descuidadamente. La segunda tarde, Diane deslizó una hoja impresa sobre la mesa. Alguien había contactado recientemente a una importante firma de gestión de patrimonios, haciendo preguntas muy específicas y profundamente técnicas sobre cómo obtener una tutela de emergencia sobre las cuentas de un padre anciano, preguntando específicamente sobre cómo evitar el consentimiento estándar si el padre estaba mostrando signos de un rápido deterioro cognitivo. La dirección IP coincidía con la firma de marketing de Melissa. Y la línea de tiempo encajaba perfectamente con la advertencia de Rick. Me quedé sentado en la mesa durante un tiempo largo y angustioso, sin decir una palabra. Quizá solo está tratando de planear las cosas con antelación, dije, con la voz sonando como grava seca. Diane me miró con una profunda lástima. ¿De verdad quieres creer eso, no es así? La trampa quedó oficialmente lista una cálida tarde de jueves. Tenía una cafetera recién hecha, el abogado, un tipo de aspecto refinado de unos 30 y tantos años llamado Kevin Barnes, llegó primero, bajando de un BMW que parecía un poco demasiado caro para un tipo que solo hacía trámites familiares rutinarios. Melissa lo siguió justo detrás, aferrada a esa carpeta de cuero azul como si fuera un boleto de lotería ganador. Y esperando justo allí, a mi lado en la sala, estaba Diane. Eso os lleva de vuelta a ese momento congelado, el pánico puro y absoluto en los ojos de mi hija cuando vio a la única mujer capaz de ver a través de sus mentiras. Melissa tragó saliva con dificultad, su garganta se movió. Finalmente, apartó la mirada de Diane y me miró directamente a mí. Papá dijo en voz baja, con la voz temblando ligeramente. ¿Cuándo la llamaste? Me recliné en mi sillón, me crucé de brazos y por primera vez en toda la tarde, dejé que una sonrisa genuina apareciera en mis labios. Hace unos días, Diane estaba simplemente por el vecindario, Arizona no queda en el vecindario. Durante unos segundos angustiosos, nadie se movió, incluso Kevin Barnes, el abogado a sueldo, se veía profundamente incómodo, sintiendo que había entrado en un campo de minas activo. Diane finalmente dejó su taza de café sobre la mesa auxiliar con un chasquido seco. «Oh, es justo verte a ti también, Melissa», dijo Diane, con una voz que destilaba una cortesía armada. La tensión en la habitación podría haber abastecido a la mitad de la red eléctrica de Dayton. Melissa forzó una sonrisa tan falsamente empalagosa que no engañó a nadie. «Yo no sabía que habías vuelto a Ohio, he estado de vuelta desde hace un tiempo», mintió Diane con fluidez. Kevin Barnes se aclaró la garganta con nerviosismo, mirando entre todos nosotros. Al darse cuenta claramente de que había entrado en una zona de guerra familiar que no entendía, intentó tomar el control. Melissa intervino rápidamente, presentándolo y divagando sobre cómo solo estaban allí para discutir documentos de planificación rutinarios, solo protocolos estándar. Asentí, interpretando el papel del viejo complaciente y ligeramente cansado. Él puso la carpeta azul sobre la mesa de centro, ni siquiera me acerqué a ella, simplemente miré a Kevin y le dije, con mi voz más firme de director de proyectos, que no iba a firmar ni una sola maldita cosa ese día. Ni una sola inicial,
no hasta que hubiera revisado cada maldita sílaba minuciosamente con mis propios asesores. A Melissa no le gustó esa respuesta, pude ver cómo el pánico se disparaba en sus ojos de inmediato. Intentó presionar, usando ese tono condescendiente y nauseabundamente dulce que la gente usa con los niños pequeños. Pero papá, son cosas estándar, es mejor quitarse esto de encima ahora, no estoy preocupado, dije rotundamente. Lo leeré esta noche. La reunión duró quizás 20 minutos antes de que la incomodidad se volviera demasiado sofocante. Prácticamente corrieron hacia la puerta, la parte más difícil no fue el papeleo engañoso. Fue ver cuán profundamente decepcionada se veía Melissa cuando se dio cuenta de que yo no era una presa fácil. No le preocupaba mi salud, estaba decepcionada de que su plan hubiera tropezado. Diane y yo nos sentamos a la mesa de la cocina a la mañana siguiente con café recién hecho, destripando esa carpeta azul. Mi casa estaba en silencio, excepto por el zumbido bajo del refrigerador y el rasgueo agresivo del bolígrafo rojo de Diane contra los documentos legales. Bob, dijo ella, con la voz tensa por la ira, esto no es estándar, esto le da a Melissa una cantidad aterradora de autoridad. Es un poder notarial duradero mezclado con un apoderado de atención médica aterradoramente amplio. Pero solo se activa si quedo incapacitado, ¿cierto? Esa es la trampa. Diane golpeó el papel agresivamente. Se activa si se alegan ciertas condiciones de deterioro cognitivo. No requiere un comité médico unificado, si ella logra que un médico diga que estás decayendo, puede congelar tus cuentas y tomar el control de la casa. Instantáneamente, el lenguaje legal no sonaba dramático, esconden el peligro bajo palabras aburridas como prudente, necesario y mejor interés, pero el ingeniero militar que hay en mí vio perfectamente el fallo estructural. Era una carga de demolición y Melissa tenía el detonador. Más tarde esa tarde, Diane decidió pasar a la ofensiva. Llamó a la oficina de Kevin Barnes, lo puso en altavoz mientras yo me sentaba frente a ella. Señor Barnes, estoy revisando los documentos que dejó. ¿Qué le dijeron exactamente sobre el estado médico actual de Bob Mitchell? Hubo una larga y pesada pausa en la línea. La señora Mitchell expresó profundas preocupaciones sobre su capacidad para gestionar ciertos asuntos. ¿Qué tipo de preocupaciones específicas? Presionó Diane, con la voz volviéndose gélida. Problemas de memoria, confusión severa, dificultad para llevar el control de las facturas diarias. Posible vulnerabilidad a estafas. Diane se mantuvo brutalmente tranquila. ¿Realmente se reunió con Bob antes de preparar estos documentos tan agresivos? ¿Evaluó usted mismo su estado cognitivo? Kevin dudó. No, Melissa me dijo que esto era altamente urgente y que él ya había aceptado los términos en principio. Casi me río, una risa oscura y amarga. Yo no había aceptado en principio, había aceptado escuchar a mi hija mientras tomábamos café. Hay una diferencia abismal. Después de que la llamada terminó abruptamente, Diane cerró la computadora. Él no es el villano aquí, Bob. Melissa le mintió, ella lo manipuló para tenderte la trampa. Durante los siguientes días, cargué con el peso de esos papeles en mi cabeza, como si fueran un bloque de hormigón. Estaba haciendo fila en el supermercado y sentía que el pecho se me cerraba de forma aterradora. Todavía quería defenderla. Seguimos buscando la versión buena de nuestros hijos, incluso cuando el monstruo está sentado justo frente a nosotros, mostrando los dientes. Una noche no pude dormir, me levanté alrededor de las 2 de la mañana y me quedé en la cocina a oscuras. En el refrigerador había una fotografía desteñida de Melissa a los 7 años. Por un momento peligroso y desgarrador, pensé en simplemente firmar los papeles. Solo para que el conflicto desapareciera, dejar que se llevara el dinero, si eso la salvaba de la deuda de Todd, tal vez valdría la pena. Esa es la verdad honesta y fea. Las historias de venganza suenan limpias y justas cuando la gente las cuenta después. No lo fue, fue un desastre, pero al llegar la mañana, la disciplina militar volvió a surgir. Me di cuenta de algo crucial: ceder ante un manipulador no salva una relación, solo financia su próxima traición. Si le daba la casa, Todd simplemente la perdería apostando y ella volvería por más. Terminé de ser la víctima, volví a llamar a Diane a la mesa. Vamos a ir a por todas, le dije, con la voz firme y absoluta. No quería una pelea a gritos, no quería abogados enfrentándose en un tribunal durante años. Quería la aniquilación total, innegable e instantánea de su plan.
En 2 semanas, ejecuté silenciosamente mi contraataque. Contacté a un viejo amigo, un inversor inmobiliario privado. Le vendí mi casa en efectivo, fuera del mercado, con un estricto acuerdo de confidencialidad y una cláusula que me permitía volver a alquilarla por unos meses. Luego, Diane y yo establecimos un fideicomiso irrevocable a prueba de balas. Moví hasta el último centavo de la venta de la casa, mis grandes cuentas de jubilación y el dinero de la compra de mi empresa a ese fideicomiso. Legalmente nombré a Diane como única administradora. Melissa no podría tocar ni un solo centavo y el beneficiario final de ese fideicomiso no era Melissa. El fideicomiso fue diseñado para financiar permanentemente becas completas para estudiantes desfavorecidos que ingresaran a los oficios de electricidad y plomería aquí mismo en Dayton. La trampa fue desactivada, la caja fuerte estaba vacía, ahora, todo lo que tenía que hacer era dejar que caminaran directo a la habitación vacía. Con el escudo legal en su lugar, solo necesitaba el momento adecuado para enviar el mensaje. Quería que la verdad saliera a la luz, expuesta bajo la luz abrasadora del sol, donde nadie pudiera tergiversar la narrativa más tarde. Así que planeé una barbacoa cada 4 de julio durante los últimos 20 años, había recibido amigos, vecinos y familiares en mi enorme patio trasero. La gente lo esperaba, nadie lo pensó 2 veces cuando se enviaron las invitaciones en papel. Melissa y Todd confirmaron su asistencia de inmediato. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber, todavía creían con confianza que solo estaba dando largas, y pensaron que esta fiesta era la oportunidad perfecta para presionarme. La tarde de la barbacoa fue hermosa, estaba soleado, alcanzando los 28 grados centígrados. Alrededor del mediodía, encendí el enorme ahumador de doble barril. El espeso y delicioso olor a humo de nogal flotaba por todo el patio. Los niños se perseguían a través de un aspersor giratorio. Un altavoz portátil reproducía canciones country de la vieja escuela. Durante unas horas, todo se sintió perfecta y maravillosamente normal. Casi, pero bajo las risas, podía sentir la adrenalina vibrando en mi pecho, exactamente igual que solía sentirse antes de un despliegue de combate. Melissa llegó alrededor de las 3 de la tarde, Todd venía justo detrás, cargando una ensalada de patata enorme, con gafas de sol caras y actuando como si fuera el dueño del jardín en el que estábamos. Me estrechó la mano con confianza, con un agarre un poco demasiado fuerte. Melissa me dio un abrazo rápido, fue un abrazo estéril, una obligación, luego se separó de inmediato y empezó a escanear el patio trasero. Mirando, buscando, revisando el perímetro, Diane llegó 30 minutos después, en el segundo en que Melissa la vio, su sonrisa forzada se convirtió en una mueca. La tarde siguió su curso, la gente comía, bebía y reía al menos desde lejos, era una barbacoa suburbana perfectamente normal. Para las 6 de la tarde, la mayoría ya había terminado de comer. El sol empezaba a bajar en el cielo, el momento era perfecto, me levanté de mi silla y golpeé mi vaso con una cuchara. No fue ruidoso ni dramático, solo lo suficiente para cortar la charla, las conversaciones se desvanecieron gradualmente. Bajaron la música, 50 rostros se giraron para mirarme, gracias a todos por venir. Aprecio que se hayan tomado el tiempo, unas cuantas personas sonrieron y levantaron sus bebidas. Miré lentamente alrededor del patio, entonces, mis ojos se encontraron con los de Melissa. Estaba de pie cerca del patio con la postura repentinamente rígida. Diane y yo hemos pasado los últimos meses organizando mis asuntos y mi patrimonio, dije, proyectando mi voz con claridad por todo el patio. Inmediatamente, vi a Melissa enderezarse, Todd soltó una risita, probablemente pensando que estaba a punto de anunciar mi jubilación en una residencia y entregarles las llaves. He aprendido algunas cosas muy interesantes durante ese proceso. El patio se quedó en silencio. El tipo de silencio que suele preceder a un accidente de coche. No grité, simplemente comencé a exponer los hechos crudos y sin filtros. Expliqué, con calma, lo preocupado que me había sentido tras escuchar rumores que circulaban por la ciudad de que, supuestamente, estaba perdiendo la memoria. La expresión de Melissa se congeló por completo, sus ojos recorrían a la multitud, luego, describí los documentos legales, la agresiva petición de autoridad financiera inmediata. El poder médico escandalosamente amplio diseñado para quitarme mi independencia.
las conversaciones y averiguaciones secretas que Diane y yo habíamos descubierto. No exageré ni un solo detalle, no me emocioné, solo expuse los hechos uno tras otro, como poniendo ladrillos para un muro que ellos no podían escalar. Podía ver visiblemente cómo la gente en el patio procesaba lo que escuchaba. Al principio estaban confundidos, luego incómodos y finalmente, profundamente preocupados. Miradas de ira empezaron a dirigirse hacia el patio. Melissa finalmente entró en pánico, no pudo soportar la exposición, interrumpió con voz chillona y temblorosa. Papá, basta, eso no es justo. Solo estábamos tratando de ayudar. La miré, con una expresión tallada en piedra. ¿Qué parte no es justa, Melissa? ¿Le dijiste o no a Kevin Barnes que estaba gravemente confundido y sufriendo pérdida de memoria? Abrió la boca para hablar, la cerró, no salió ninguna respuesta, porque es increíblemente difícil discutir con los hechos cuando 50 personas están allí mismo escuchando. Todd, desesperado y arrogante, saltó para salvar su barco que se hundía. Bob, estás haciendo que esto suene mucho peor de lo que fue. Solo estábamos planeando el futuro. Protegiendo los bienes de la familia. Asentí lentamente. Entonces explícaselo a la gente, Todd, explica por qué necesitabas el control total de mi cuenta bancaria para protegerme. Silencio, un silencio total y aplastante. Entonces, Todd cometió el error que lo cambió todo. El error definitivo y fatal. Levantó las manos al aire, con la cara roja de frustración, y gritó, bien, pero ¿qué pasa con la herencia? Tenemos deudas, Bob, se lo debes a tu hija. En el segundo en que esas palabras salieron de su boca, todo el patio se quedó en absoluto silencio. Se podría haber escuchado caer un alfiler sobre el césped. Incluso los niños que jugaban con el aspersor parecieron congelarse. Todd se dio cuenta de su horrible error al instante. Sus ojos se abrieron como platos. Era demasiado tarde, la bala ya había salido de la recámara. Casi se podía escuchar el aire salir de los pulmones de Melissa al darse cuenta de que su marido acababa de admitir su verdadera motivación frente a todo el vecindario. Un vecino cerca de la mesa de picnic se alejó lentamente con disgusto. Y por primera vez en todo el día, nadie tuvo absolutamente nada que decir. Porque Todd acababa de gritar la parte que debía mantenerse en silencio. No le preocupaba mi salud, le preocupaba su parte del botín. Esperé unos segundos, dejando que sus palabras flotaran en el aire como un hedor desagradable. Entonces, di el golpe final. Es gracioso que menciones la herencia, Todd, dije, mi voz resonando en el patio silencioso. Melissa parecía que deseaba desesperadamente que la tierra se abriera y se la tragara por completo. Metí la mano en una carpeta de cartulina que descansaba en la mesa junto a mi silla. Verás, Todd, vendí esta casa. Las palabras aterrizaron como una viga de acero de 2 toneladas cayendo de una grúa. Melissa parpadeó rápidamente, su cerebro haciendo cortocircuito. ¿Qué? La vendí hace 3 meses en efectivo. Todd se quedó mirando, con la boca abierta como un pez fuera del agua. Papá Bob, ¿de qué demonios estás hablando? No puedes hacer eso. Casi me río, su sorpresa era tan pura, tan genuina. Habían pasado 8 meses agonizantes planeando un complejo atraco financiero en torno a un bien que ya no me pertenecía. Ya no soy dueño de esta propiedad, actualmente la estoy alquilando, continué, sosteniendo el contrato firmado. Y en cuanto al dinero, el efectivo de la casa, mi jubilación, el pago de la empresa, moví todas mis finanzas líquidas a un fideicomiso completamente irrevocable hace meses. La cara de Melissa se puso completamente pálida, enfermiza. Entonces llegó la parte que ninguno de los dos vio venir. La parte que había mantenido en secreto intencionalmente solo para este momento exacto. Y antes de que intenten acusar a Diane de algo, dije, mirando directamente a Melissa, Diane no va a heredar ni un solo centavo. Eso captó la atención absoluta de todos, incluso Diane, que estaba junto a la parrilla, se veía ligeramente divertida. Levanté la voz para que los de atrás pudieran oír. Ella simplemente se ofreció como voluntaria para administrar el fideicomiso. Porque, Todd, no hay herencia. La mayor parte de mi patrimonio tras mi muerte financiará permanentemente becas completas para estudiantes de bajos recursos que quieran aprender oficios técnicos aquí mismo. En Dayton, Ohio, nadie habló, la cálida brisa del verano se movía suavemente a través de los robles. Y todo lo que pude pensar, estando allí de pie mirando los restos destrozados de la codicia de mi hija,
Fue en lo profundamente tranquilo que me sentía. Durante meses cargué con este peso asfixiante, la sospecha, la decepción agonizante. Ahora, todo eso había desaparecido por completo. Melissa negó lentamente con la cabeza, mientras las lágrimas finalmente rodaban por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de remordimiento, eran lágrimas de derrota. Papá, ¿por qué? ¿Por qué nos hiciste esto? La respuesta fue más fácil de lo que esperaba. Miré a mi hija a los ojos, sin parpadear, porque esos mismos oficios me dieron la vida que te alimentó, te vistió y pagó tu universidad. Y porque Melissa, mi futuro me pertenece a mí, no a los acreedores de tu marido. Ella miró hacia otro lado, incapaz de sostener mi mirada. Por un breve y tenso momento, pensé que intentaría discutir. Pensé que gritaría, se defendería o culparía a Todd. En cambio simplemente se levantó. Todd siguió sus pasos, con la cara ardiendo por una mezcla de rabia y humillación absoluta. Ninguno de los dos miró a nadie más en el patio. Caminaron rígidamente a través del césped, pasando por las mesas de picnic silenciosas, pasando por la parrilla humeante. Nadie se acercó a detenerlos, nadie se despidió. Un minuto después, escuché el portazo agresivo de un coche. Luego otro y después, el rugido ensordecedor del ridículo SUV de Todd acelerando demasiado rápido calle abajo. Finalmente silencio, observé cómo las luces traseras desaparecían al doblar la esquina. Por primera vez en 21 años, no corrí tras mi hija, no intenté arreglar algo que definitivamente no me correspondía arreglar. Solo me quedé allí bajo la tenue luz del verano en Ohio, rodeado de verdaderos amigos, y finalmente pude respirar. La mañana después de la barbacoa me desperté antes del amanecer. Los viejos hábitos son difíciles de romper. Durante unos segundos gloriosos, mientras yacía allí en la oscuridad, todo se sintió perfectamente normal. Entonces, los recuerdos volvieron de golpe, la confrontación, Melissa yéndose en medio de la deshonra. Me quedé mirando el techo durante un buen rato, esperando sentir esa descarga de victoria triunfal que ves en las películas. Nunca llegó. Esa es la cruda y honesta verdad que la gente no te cuenta sobre estas situaciones. Defenderte a ti mismo, negarte a ser una víctima, proteger tus activos. Todo eso te hace sentir increíblemente poderoso, pero perder un pedazo de tu familia en el proceso. Eso simplemente duele. Ambas cosas pueden ser completamente ciertas al mismo tiempo. Una semana después entregué oficialmente el contrato de alquiler de la vieja casa y me mudé a mi nuevo condominio cerca del lago Indian. No era enorme ni impresionante, poco menos de 110 metros cuadrados, 2 habitaciones, un pequeño patio de concreto y una hermosa vista al lago. Era perfecto a mi edad, ya no buscaba impresionar a nadie, buscaba paz. El día de la mudanza fue extraño. Mientras empacaba las últimas cajas de cartón, los recuerdos aparecían donde menos los esperaba. El pasillo con el suelo desgastado donde Melissa solía correr con sus amigos. El interior de la puerta de la despensa, donde unas marcas de lápiz ya desvanecidas aún registraban su estatura. Me quedé mirando esas marcas más tiempo del que me gustaría admitir. Entonces cerré la puerta. Algunos capítulos de tu vida merecen respeto, pero aún así, deben terminar. Las primeras semanas en el nuevo condominio fueron tranquilas. Muy tranquilas. Empecé a pescar de nuevo, casi todas las mañanas. Llevaba una silla plegable barata hasta la orilla con un termo de café negro. A veces pescaba una lubina, a veces no pescaba absolutamente nada. De cualquier modo, lo disfrutaba. También comencé a ser voluntario 2 veces por semana en una escuela técnica local en Dayton, actuando como mentor informal. Esa resultó ser una de las mejores decisiones que había tomado en décadas. Los estudiantes me recordaban a versiones más jóvenes y hambrientas de los chicos que contraté hace 40 años. La mayoría solo necesitaba desesperadamente que alguien los mirara a los ojos y creyera en ellos. Una tarde, un chico de 19 años llamado Marcus se quedó después de clase. Me preguntó cómo empecé en el rudo negocio eléctrico con nada más que una camioneta. Charlamos durante casi una hora. Mientras conducía a casa, me di cuenta de algo profundo. Durante meses, me había obsesionado con proteger lo que había construido. Ahora, finalmente, estaba pensando en por qué lo había construido en primer lugar. Eso se sintió más saludable. Melissa nunca llamó, ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre. Una parte de mí esperaba enfado, otra parte esperaba una demanda frívola. En cambio no hubo nada.
Solo silencio absoluto, y honestamente, el silencio fue lo que más dolió. A la gente le encantan las historias sencillas, el bueno gana, el malo pierde en una explosión espectacular. La vida real es infinitamente más complicada. Melissa no era una villana de caricatura de película. Era mi hija. Era la niña pequeña que una vez insistió en usar botas de lluvia de color amarillo brillante para ir a la iglesia porque pensaba que se veían elegantes. La joven que me abrazaba fuerte después de graduarse de la universidad. No podía borrar esos recuerdos y tampoco quería hacerlo. 4 meses después de aquella barbacoa explosiva, mi teléfono sonó un martes frío por la noche. Estaba a mitad de la cena, viendo el pronóstico del tiempo local. El identificador de llamadas brilló en la pantalla. Melissa. Por un largo momento solo me quedé mirándolo, luego contesté, ¿hola? Pasaron unos segundos agónicos, entonces escuché su voz, hola papá, sonaba nerviosa, exhausta de alguna manera. Hablamos con torpezas al principio sobre el clima gélido, sobre el trabajo, hablamos como lo hacen los desconocidos mientras esperan el autobús. Entonces finalmente, llegó la verdadera conversación. Melissa respiró hondo, con voz temblorosa, estaba enojada, dijo en voz baja, lo sé. Respondí, me sentí humillada frente a todos, asentí, también sé eso, otra pausa pesada. Entonces, me sorprendió, no preguntó por el dinero, no mencionó el fideicomiso, en cambio, dijo algo que hizo añicos el resto de mi enojo. Creo que dejé de verte como una persona, papá. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Pesadas, brutalmente honestas, dolorosas, me senté en silencio en mi silla. Ella continuó, con la voz entrecortada. Todo se convirtió en números, planes, pasivos, deudas, problemas que Todd y yo no podíamos arreglar. Me repetía a mí misma que estaba siendo práctica, me decía que estaba protegiendo a la familia. Miré por la ventana de mi sala hacia el lago oscuro. Por primera vez en casi un año, sentí que algo enorme se soltaba dentro de mi pecho. No fue un perdón instantáneo, aún no, pero tal vez era comprensión. Yo tampoco fui perfecto. Mel, admití con suavidad. Eso la sorprendió. ¿Qué quieres decir? Debí hacer preguntas más difíciles antes. Debí ver que Todd se estaba ahogando. Ella se rió levemente, un sonido húmedo y roto. Luego se puso seria de nuevo. Lo siento papá por todo, 3 palabras sencillas sin excusas elaboradas. Solo una disculpa de una hija que se dio cuenta de que había cruzado una línea que nunca podría volver a cruzar. Cerré los ojos. Una parte de mí había imaginado obsesivamente este momento durante meses. Cuando finalmente llegó, se sintió más pequeño de lo que esperaba. Y de alguna manera, infinitamente más significativo. Hablamos durante casi una hora, no todo se arregló milagrosamente, no nos convertimos mágicamente en la familia perfecta y sonriente que alguna vez fuimos. La confianza tarda décadas en construirse, segundos en destruirse y toda una vida en reconstruirse. Pero era un comienzo, una base sobre la cual podíamos verter concreto nuevo. Antes de colgar, le dije algo en lo que había estado pensando durante mucho tiempo. Nunca perdiste a tu padre, Melissa, dije con firmeza. La línea se mantuvo en silencio, luego añadí el límite más importante que jamás había establecido en mi vida. Pero mi vida nunca fue tuya para administrarla. Ella no discutió, simplemente dijo. Ahora lo entiendo. Después de que finalmente colgamos, me quedé sentado en la sala oscura por un buen rato. Pensando, escuchando el sonido lejano del agua golpeando el muelle del lago. Me encontré preguntándome qué habría pensado Karen de todo este caos. Probablemente, que las familias son increíblemente complicadas. Y que el amor verdadero a veces requiere trazar una línea en la arena. Creo que ella habría tenido razón. Envejecer me ha enseñado muchas cosas brutales y necesarias. Una de las más importantes es esta: puedes amar a alguien completamente, con todo tu corazón, y aún así protegerte implacablemente de esa persona. Esas dos cosas no son opuestas, a veces, son compañeras. La verdad es que la venganza más inteligente no se trata de hacer daño a otra persona. Se trata de negarte a entregar tu dignidad, se trata de mantenerte firme con la suficiente calma, como para que la otra persona finalmente vea al monstruo en el que se ha convertido. Melissa y yo todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Quizás siempre lo tengamos, pero hoy, cuando ella llama, contesto, y cuando la visito, voy porque realmente quiero hacerlo. No porque tenga miedo de perderla. Ese es un lugar más saludable para ambos.
Si alguna vez te has enfrentado a una elección difícil y agónica entre ayudar a familiares tóxicos y proteger tu propia vida, espero que esta historia te recuerde que siempre está bien elegirte a ti mismo. No dejes que la codicia te atrape, y si has vivido algo similar, me encantaría saberlo en los comentarios de abajo. A veces, las historias dolorosas que compartimos son exactamente lo que ayuda a alguien más a encontrar el valor que necesita desesperadamente. Dale al botón de me gusta si crees en mantenerte firme, y suscríbete para más historias donde la verdad siempre sale ganando.